Ahí va. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lena Nicole Saboya Rivas y junto a mis compañeros vamos a hablar sobre el terrorismo, el Sendero Luminoso y MRTA. El terrorismo es el uso sistemático del terror utilizado por organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos de todas las ideologías. También se conoce como el terrorismo la forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Bien, buenas noches, profesor. Mi nombre es Diego Santibáñez y bueno, en este caso hablaré de Sendero Luminoso. El Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso, es una organización terrorista subversiva que inició un conflicto armado contra el país y la sociedad peruana en mayo de 1980. La CVR ha confirmado que Sendero Luminoso cometió gravísimos delitos de lesa humanidad durante el conflicto más violento de la historia de la República y representó el 54% de las muertes reportadas por la CVR. Con base en los cálculos realizados, la CBR estima el total de las muertes por Sendero Luminoso, un total de 31.331 personas eh, fallecidas. Bien, el origen del partido Sendero Luminoso, José Carlos Maretti, fue uno de los intelectuales peruanos más influyentes del siglo XX, reconocido por diversas corrientes de pensamiento de izquierda como el fundador del socialismo en el país. Después de su muerte en 1930, la organización que fundó pronto se alió con los partidos de la Tercera Internacional y bajo la influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, cambió su nombre por el Partido Comunista del Perú. El Partido Comunista del Perú jugó un papel menor en la política peruana desde la década de 1930 hasta la década de 1950. Asimismo, el camino de Sendero Luminoso es el resultado de un largo periodo de purgas dogmáticas y vanguardistas y violentas arraigadas en el narcisismo-leninismo. Desde el principio, el marxismo ha sido interpretado de varias maneras. Si seguimos los pasos de las interpretaciones más duras, encontramos un antepasado de Sendero Luminoso y también aparece en la definición del grupo MLM. Adoptaron de Lenin la tesis de la creación de un partido de cuadros secretos seleccionados, una vanguardia organizada para implementar la dictadura del proletariado por la fuerza de Stalin, una figura menor en el reconocido punto de inflexión histórico. También ensayos sobre despedidas de soltero y cultos a la personalidad de Mao. Heredaron lo que llamaron al toma del poder de un estado semifeudal, una guerra popular prolongada del campo a las ciudades, pero como las características de las revoluciones en los países agrarios atrasados. Y Sendero Luminoso también heredó de Mao Zedong. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Hazel Caterina Rondón. Bueno, el MRTA comenzó en el año 84. Inició a su vez una lucha armada contra el Estado y es responsable del 1.5% de las víctimas fatales que fueron reportadas a la CBR. A diferencia de otras organizaciones armadas, MRTA reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban distintivos para diferenciarse de la población civil. Fue liderada por su fundador Víctor Polay Campos hasta su recaptura y encarcelamiento en el año 1992. Secundado en la línea de mando por Peter Cárdenas, jefe de los llamados Comandos Especiales del MRTA y creador de las cárceles del pueblo. El MRTA, por su parte, al- es un grupo alzado en armadas al estilo guerrillero, inspirado en la Revolución Cubana, al estilo de castristas que buscaban el poder e imponer un nuevo orden en lo económico y en lo social. Gracias. Profesor, buenas noches. Paso a exponer mi parte. Son las principales acciones terroristas. Dentro de estas acciones, podemos apreciar que Abimael Guzmán Reynoso, profesor de filosofía y arquipeño, empezó a predicar sus creencias a sus alumnos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
En esta universidad empezó a reclutar, organizar y subsidiar la creación de la nueva vanguardia comunista. En 1970 formó el Partido Comunista en el Sendero Luminoso de Mariátegui. En esa población, en Ayacucho, sus blancos eran más que nada funcionarios estatales, asesinaba alcaldes, gobernadores y funcionarios, atacaba proyectos de desarrollo, instalaciones de transporte, centros mineros, estaciones de policía, hasta cuarteles militares. Todo esto para causar conmoción eh, y se haga un frente fuerte, ¿no? También vemos que sus ataques fueron en aumento. En 1980 tuvo 219 ataques y en 1985 aumentó a 2050. Eh, el Sendero también tuvo ingresos por parte de impuestos que aplicaba a los narcotraficantes. Estos narcotraficantes tenían que pagar un impuesto para que pudieran negociar con los cocaleros y así poder producir su mercadería, ¿no? Captaban casi 30 millones de dólares al año. Eh, También se vio que en la capital captaban niños y mujeres para su organización. A los niños se les reconocía como los huérfanos de la revolución y a las mujeres las utilizaba como sirvientas domésticas en casas de importantes delegados del Estado o oficiales o comandantes, donde estas mujeres daban información importante para nuestro amigo Abimael Guzmán. Dentro de lo que es las acciones que más notorias fueron causar apagones, ataques explosivos, como vemos el atentado en Tarata, y asesinatos. Dentro de ellos asesinó comandantes y personas importantes, ¿no? Dentro de los asesinatos más conocidos fue el famoso asesinato a María Elena Moyano en Villa El Salvador. Esto fue en febrero de 1992, al cual no solamente la asesinaron y la dinamitaron, o sea, la hicieron explotar en pedazos frente a niños y a los demás en una reunión del vaso de leche ahí en Villa El Salvador. Bueno, en conclusión, vemos que las acciones que tenían los terroristas fueron muy radicales y muy fuertes, ¿no? Para esa época. Bueno, sin más que decir, paso a mi siguiente compañero, gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Talía Rosel. En conclusión, Sendero Luminoso tenía un propósito, una meta o un plan político. La tarea principal era preparar la insurrección como una tarea a largo plazo, tomar barrios y barriadas como bases para preparar la resistencia. El MRTA, por su parte, es un grupo alzado en armas al estilo guerrillero, inspirado en la Revolución cubana al estilo castrista, que buscaba el poder para imponer un nuevo orden económico y social. Esto es todo nuestro trabajo. Muchas gracias.